Primera clase de autoconocimiento. Bienvenido o bienvenida a esta primera clase. Estoy muy emocionado, la verdad, hay muchos conceptos para aplicar, pero vamos primero con lo primero, con una introducción para que se entienda. Estoy súper manija, pero bueno, vamos a poco. Primero lo primero. ¿En qué consiste esto básicamente? En esta seguidilla de clases, esta es la clase número 1, hoy es, bueno, ustedes lo van a estar viendo el 1 de marzo, la próxima clase se sube el 8 y 15 de marzo, es decir, son 3 clases de autoconocimiento. ¿Qué quiere decir autoconocimiento? La habilidad de conocerse a uno mismo, de comprender quién soy realmente, qué clase de valores, con qué clase de valores, con qué clase de acciones, con qué clase de principios, qué enfoque le quiero dar a mi vida, qué clase de futuro quiero construir estando en el presente. Cómo puedo, por ejemplo, como vamos a ver en esta clase, ya vamos a entrar igual específicamente en los objetivos, cada clase, de hecho, en realidad esto no, acá. Cada clase tiene objetivos en específico que ahora ya los vamos a abordar, pero resumidamente es la capacidad de conocerse a uno mismo. ¿Para qué? Para aumentar tu autoestima, tu sentido de la seguridad personal, tu autoconfianza y en síntesis sentirte realizado personalmente, estar en paz con vos mismo tal y como vamos a ver en esta clase. Van a tener esta dinámica, es decir, no van a estar como muy editadas, quizás algún corte en el medio si es que tengo que ir a hacer algo o lo que sea, pero la idea es básicamente desarrollar los conceptos. Van a ver que por momentos desvío, por ejemplo ahora no estoy mirando la cámara, sino que estoy mirando por ejemplo a la teoría, voy a apretar el lápiz por ejemplo para resaltar algo, destacar algún concepto, pero después volvemos a la cámara y lo explicamos de la mejor manera posible. Todo lo que está acá en la teoría va a ser leído, esto como una guía de la clase para que tanto ustedes como yo tengan para ir guiándonos en los pasos con ejemplos, con casos, con situaciones, con experiencias personales mías de cada contenido de la clase. Así que sencillamente vamos con esta primera clase en la cual vamos a ver cómo librarte de las heridas de tu pasado. Es decir, cómo librarte de aquellas experiencias, situaciones, contextos y personas que de alguna manera repercutieron negativamente en tu vida. Ya sea que te hicieron sentir frustrado, enojado, resentido, tenés miedo, por ejemplo, te fue mal en alguna actividad, en algún examen, fracasaste en algún emprendimiento, en algún proyecto y producto de eso no querés tomar nuevas acciones en el presente. Y básicamente ese contenido que de alguna manera decimos que, por lo general decimos que ya está sanado, pasado pisado, que ya está, pero en nuestra mente, en la parte interna, digamos, sigue dando vueltas por ahí. Así que en primer lugar, lo voy a agrandar un poco esto. En primer lugar vamos a sacar el lápiz y lo vamos a agrandar. Muy buena, preparate para una dosis de valor que va a cambiar la forma en la que ves el mundo. Bueno, acá un poco los beneficios, desarrollar una mentalidad optimista, abundante y autoconsciente que va a potenciar la calidad de tu vida. El autoconocimiento, la capacidad de conocerse a uno mismo es potenciar la calidad de tu vida en última instancia. Ahora sí vamos a activar nuestro amigo lápiz, le vamos a poner un subrayado Finoli. Objetivos y contenidos de esta clase. Desarrollar técnicas para desapegarse del pasado y valorar el momento presente. Es decir, que por medio de una serie de recursos aprender a perdonar, sanar este tipo de experiencias y en consecuencia disfrutar del momento presente. Si no tenemos cosas, contenidos sanados en nuestro pasado, evidentemente cómo pretendemos disfrutar realmente del presente, el único momento en el que en última instancia se puede vivir, acá lo puse, el único momento en el cual se puede vivir. Empezar a encontrar ese sentimiento de paz y realización personal a través del perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente a través del perdón, perdonando aquellas experiencias, aquellas situaciones, perdonando cómo fue mi pasado, tal, aceptándolo plenamente como ella, lo vamos a ver. Una vez que acepto eso, que estoy en ese estado de aceptación genuina, recién ahí puedo estar en paz conmigo mismo, recién ahí me puedo sentir realizado personalmente. La paz y la realización personal en realidad prácticamente son lo mismo, es esa sensación de estabilidad, de confort, de tranquilidad, de seguridad que todo ser humano busca. Y que vivan desde el amor y no desde el resentimiento, y no de la culpa o el resentimiento, básicamente. Cada tanto vamos a ir haciendo una pausa para tomar agua y demás, porque claro, si no después se me seca la voz y demás. Así que bueno, vamos con el desarrollo de esta primera clase. Como primer punto, el objetivo esencial de todo ser humano es estar en paz. No es ni ser feliz, o sea, la felicidad, la motivación, la energía, la vitalidad, todos esos valores intrínsecos que por ahí están notados, recaen en un mismo camino. O sea, son distintas bifurcaciones que llegan al mismo camino, que es la paz. Estar en paz no solo con vos mismo, sino también con tus relaciones. No tener de repente nada
nada, nada dando vueltas con otra persona, con otra situación, no rememorar constantemente experiencias negativas y por eso la importancia de librarse mentalmente de tu pasado. Eh, Estar en paz, ya sea con objetivos personales o profesionales, siempre buscamos valores intrínsecos que nos ayuden a estar en paz con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cualquier hábito, objetivo, resultado que deseemos alcanzar o cambio que queramos efectuar recae en lo mismo. Es porque queremos estar en paz, queremos estar tranquilos y seguros con nosotros mismos y con nuestro entorno. Por ejemplo, acá puse dos ejemplos. Suponete que vos querés ganar más plata, ¿no? Querés ganar más plata. Independientemente de la cantidad, hay que preguntarse, ahora, ¿por qué yo quiero ganar más plata? Puede ser, un ejemplo, acá está, porque quiero reducir mis gastos y mudarme a un departamento más grande. O sea, a la par que voy reduciendo mis gastos, aumento mis ingresos y en consecuencia, producto de aumentar mis ingresos y mejorar mi situación financiera porque voy ahorrando, me quiero mudar a un lugar más grande. Ahora, ¿por qué me quiero mudar a un lugar más grande? Porque básicamente quiero estar cómodo, porque quiero una casa más cómoda, por ejemplo, un departamento nuevo, lo que sea. Y a su vez, a ver, ¿por qué estoy ahorrando? ¿Por qué estoy aumentando mis ingresos? Porque quiero estar tranquilo con el colchón. ¿Qué quiere decir el colchón? Básicamente los ahorros que vos vas construyendo. Quiero estar tranquilo con mi colchón financiero, con los ahorros que yo voy teniendo, a la par que voy aumentando mis ingresos. Pero recae exactamente en lo mismo. La comodidad y la tranquilidad básicamente me llevan a la paz. Es fundamental entender esto porque básicamente al librarte de tu pasado lo que experimentas es paz. Así que por eso la primera parte está diseñada para enfatizar en este concepto. O por ejemplo, bueno, acá puse algo muy clave que lo vamos a resaltar con este. No buscamos el resultado... qué feo color, ¿no? ¿Se puede cambiar esto? Sí, lo voy a cambiar. Ahí está. Bueno, no buscamos el resultado en sí, sino las necesidades que nos cubre ese resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si yo quiero ganar más plata, o sea, en última instancia sí es porque quiero estar más cómodo y más, pero los valores intrínsecos, los valores más profundos, los motivos más profundos, eso es lo que realmente buscamos. Yo me lavo los dientes, por ejemplo, con los hábitos. Yo me lavo los dientes... Está bien, porque me tengo que lavar los dientes, ¿no? Si no se me pudren, se me hacen caries, se me infectan, lo que sea. Pero me lavo los dientes porque quiero sentir la sensación de tener los dientes limpios, de ese airecito fresco a limpio, que me da, por ejemplo, seguridad o me da esa estabilidad de saber que tengo rico aliento, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con valores intrínsecos. Vamos con otro ejemplo. Ahora sí cambiamos al resaltador. Si yo quiero mejorar la calidad de mis relaciones... ¿Por qué? Porque me gusta pasar tiempo, por ejemplo, con personas cálidas y abundantes. Ahora, ¿por qué me gusta pasar tiempo con personas cálidas y abundantes? Porque básicamente me siento feliz y creo experiencias de vida enriquecedoras. Paso buenos momentos, me divierto, me distraigo, conecto genuinamente con esas personas, con esos valores y con esa clase de actitud. Ahora, ¿por qué me pasa eso? O sea, ¿por qué quiero esas experiencias? Porque básicamente me siento con energía, motivado y feliz. Y acá lo puse, caso contrario, si me rodeo con personas escasas, voy a vivir en conflicto permanente y me alejo de la paz y la felicidad que tanto quiero. Si yo no me alineo con ese entorno, me alejo cada vez más de eso que quiero, de esa estabilidad, de esa energía, de esa motivación, de esa paz de sentirme con personas que realmente contribuyen a mi vida, por ejemplo. Sacamos el resaltador un segundo y lo vamos a ir achicando. Esta parte es clave. Ahí está. En muchas ocasiones no emprendemos cambios que sabemos que van a tener un impacto positivo en nuestras vidas, y acá puse ejemplos: ofrecer más amor al mundo, empezar con un proyecto o sencillamente practicar un hobby, por experiencias, por situaciones pasadas, por experiencias que hemos vivido en el pasado y que gracias a esas vivencias le hemos atribuido una perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si yo vivo una experiencia que forma parte de mi pasado, acá igual ahora lo vamos a ver con los ejemplos, y de repente lo interpreto como que repercutió negativamente en mi vida, como comentaba anteriormente, me causó infelicidad, enojo, tristeza, resentimiento, y esto es aplicable para todo. Relaciones, pareja, jefe de trabajo, situaciones personales, situaciones profesionales, absolutamente todo. Entonces, claro, ¿qué interpreto yo? Como yo le atribuí una perspectiva negativa, ahora en el momento presente, como eso forma parte de mi pasado y como ya tengo esa evidencia de que pasó eso, por ahí no me animo a tomar nuevas acciones, porque todavía sigo como con esa cadena imaginaria atada que es mi pasado. Por ejemplo, no voy a abrir mi emprendimiento porque en el pasado intenté probar cosas nuevas y me criticaron. Intenté, por ejemplo, seguir un camino que no era tan tradicional y básicamente recibí críticas, y esas críticas me afectaban la cabeza y básicamente fracasé o no me fue también mi emprendimiento o literalmente lo dejé, básicamente.
no quiero volver a este deporte porque no me afiancé con mi grupo. Y ahora pienso que todos los grupos son iguales. Si yo tengo la evidencia de que probé un deporte y no me afiancé con el grupo, ¿por qué tendría otra referencia? Que perfectamente se puede tener otra interpretación, ya lo vamos a ver, por supuesto. Tengo miedo de volver a estar con otra persona por miedo a lo que pasó con mi pareja. Y un montón de situaciones que básicamente nos afectan de manera negativa y que las cargamos consciente o inconscientemente. Ahora, vamos a sacar un toque del resaltador y vamos a pasar a la siguiente página. Bien, acá lo vamos a ir manejando para que... Ahí está. Entonces, básicamente vamos con otro concepto fundamental. ¿Qué quiere decir hecho del pasado versus conciencia del ahora? Vamos a activar nuestro amigo el resaltador. Todo lo que pasó en tu vida justamente ya pasó. Ya sucedió, no se puede cambiar ni podés volver en el tiempo. Y esto, acá me voy a meter un segundo. Y es que, ¿por qué muchas veces recordamos constantemente esas experiencias negativas en el pasado? Básicamente porque queremos modificar ese pasado. ¿Vieron la famosa frase esta que dice: ¿qué hubiera pasado si? O me hubiera metido en, o ¿dónde estaría si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado acción nueva? No, o sea, ¿qué hubiera pasado? Absolutamente nada, porque ya es tu pasado y sencillamente no lo vas a poder cambiar. El primer paso para liberarte de tu pasado y encontrar la paz en el presente es aceptar todas esas experiencias que repercutieron negativamente en tu vida. No juzgándolas, simplemente aceptándolas. Observarlas, analizar genuinamente cómo te sentiste en esos momentos y cómo afectó en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente esas experiencias de tu pasado, como dijimos anteriormente, no las vas a poder cambiar. Si no las vas a poder cambiar, no vas a poder volver al pasado, como la película de Volver al Futuro y demás. No puedes construir una máquina del tiempo, ni habría por qué hacerlo, porque en última instancia esas experiencias negativas te hicieron convertirte en la persona que sos hoy, con lo cual el primer paso fundamental para liberarte de esas experiencias negativas, para dejar de sentir esa carga emocional y mental, es sencillamente aceptar esas experiencias. Aceptar, por ejemplo, vamos a volver un segundo a los ejemplos anteriores, aceptar que, por ejemplo, acá, aceptar que, por ejemplo, recibiste crítica de tu emprendimiento y que eso te afectó. Simplemente aceptarlo, sin juzgarte, sin criticarte de no soy tan fuerte mentalmente, debería haber salido. Simplemente aceptar. Con la aceptación, ¿qué pasa? Dejamos, está igual un poquito más adelante de la teoría de esta página, dejamos de generar resistencias. Es decir, si yo no acepto mi pasado, yo no acepto cómo me sentí, yo no quiero comprender lo que pasó realmente, yo sigo generando más resistencia. Si esa experiencia de no abrir ese emprendimiento me hizo sentir inseguro y yo no acepto que realmente estuve inseguro, voy a sentir más inseguridad en el presente porque no lo estoy aceptando, no estoy validando ese contenido tal y como es. Aceptar que, por ejemplo, no me afiancé con el grupo del deporte. Es una realidad. No me afiancé con el grupo y bueno, ¿qué va a hacer? Pero no por eso en el presente tiene que ser de esa manera. Ahora, para llegar a ese estado de comprensión, de buscar nuevas alternativas, de que no necesariamente tiene que ser como pasó en el pasado, como sucedió en el pasado, básicamente el primer paso es aceptarlo. Si no lo aceptas, vas a seguir generando este tipo de resistencias. Excelente. Contar mi caso, inseguridad de crear contenido. Paréntesis, ¿no? Aclaración, cada vez que voy a contar mi caso, básicamente son experiencias que yo viví personalmente para que también me conozcan un poco más y también sepan básicamente cómo apliqué estos conceptos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo, esto ya lo he contado en algunos videos creo, pero yo creo contenido de desarrollo personal, de hábito, de productividad, de todo este rubro, hace ya, hoy estamos a febrero, bueno, ponele un año y 2 meses, o no, sí, igual, ponele que un año, ¿no? Un año un poquito más. ¿Qué pasa? Yo perfectamente podría haber empezado a crear contenido de esta clase, de este estilo, de esta categoría, de este nicho, mucho más. Yo perfectamente podría haber estado ya creando 2 o 3 años contenidos seguidos de esto. Ahora, ¿qué hice esos 2 o 3 años aparte de aplicar todo lo que aprendía, de formarme más? Podría haber hecho algo más, digamos. Y es animarme a crear contenido, animarme a compartir mis experiencias, mis conocimientos, mis aprendizajes, lo que iba aprendiendo. Sencillamente con esa postura de aportar valor. Literalmente lo que estoy haciendo ahora de aportar valor genuinamente, de hacer cosas que me apasionan, que me brindan energía, lo podría haber empezado mucho tiempo antes, básicamente. Ahora, ¿por qué no lo empecé? Porque básicamente tenía 2 miedos. En primer lugar, un miedo antes de empezar, que era básicamente
qué iba a pensar mi entorno, mi círculo social, mis amigos, mis familiares. Porque, a ver, la realidad es que cuando uno empieza, por lo general, me estoy hablando en general, la realidad es que cuando uno empieza en este camino del desarrollo personal, de la productividad y demás, por lo general está solo. Es decir, me empiezo a formar solo, empiezo a descubrir este universo, a ciertos referentes, pero físicamente uno se siente como solo, por así decirlo. Entonces yo tenía miedo, ¿viste? De qué iba a pasar. Aparte, yo venía creando contenido completamente diferente, vlogs, video reacciones y demás. Entonces también era un cambio drástico para mí como creador de contenido, porque yo ya venía creando contenido, no de este estilo, pero era un cambio drástico. Y finalmente cuando me lancé de a poquito a subir algunos shorts a YouTube, después me animé a subir a Instagram, que todavía había gente, compañeros que me seguían y demás, que fue un poco raro al principio, pero ya cuando empecé a crear contenido tenía otro miedo, que básicamente era el síndrome del impostor, el no considerarme lo suficientemente bueno. Básicamente la postura esta de quién soy yo para hablar, quién me creo para decir esto, para dar este consejo, no seré muy joven, soy inexperto, y básicamente la frase de no soy lo suficientemente bueno. Básicamente, ¿qué es lo que hice con esa experiencia? La tuve que aceptar genuinamente, sí, tuve que aceptar que en el medio, en mi proceso como creador de contenido, tuve inseguridades, tuve desaciertos también, y básicamente fue parte de mi crecimiento. Pero ahora, ese crecimiento yo no lo interpretaba como crecimiento, lo interpretaba como una crítica, como una condena de por qué me está pasando esto, por qué simplemente no me largo, como por ejemplo mis referentes del desarrollo personal, de los hábitos, los negocios que hablan así. Hasta que entendí que básicamente era todo parte de un proceso y que eso me conducía a la evolución como creador de contenido en este caso. Pero ahí está la clave, hasta que no acepté esa experiencia tal y como fue, no ni como yo creía que debería ser, ni cómo modificaría mi pasado, ni cómo debería ser el futuro, no, simplemente aceptándola. Ahí es cuando empecé a encontrar una mayor claridad mental, por ejemplo, en este caso. Con lo cual, vamos a nuestro amigo el resaltador de nuevo. El único momento en el que puedes vivir es en el ahora. Por el pasado no puedes hacer nada porque ya pasó y el futuro aún no llegó, básicamente. Inclusive, vamos a cambiar el resaltador. La pregunta no es por qué me pasó esto a mí, sino justamente cómo... Acá tengo el Google Calendar. Sino cómo elijo reaccionar ante lo que me pasó. Es decir, lo voy a desactivar un segundo porque, no sé, lo voy a acomodar un poco. Ahí. ¿Cómo elijo reaccionar ante lo que me pasó? Yo, en el caso de mis inseguridades a la hora de empezar a crear contenido, elegí dos caminos. El primer camino fue justamente la recriminación, la crítica, la percepción negativa y escasa, y la segunda fue la de la aceptación genuina. Entonces, la pregunta no es por qué me pasó esto a mí, porque muchas veces ni siquiera vas a saber por qué te pasó esa experiencia negativa en el pasado, o por qué estás viviendo esta experiencia o esa situación dolorosa en el presente. Muchas veces no lo vas a saber, o quizás te das cuenta del aprendizaje recién incluso con el correr de los años en el largo plazo. La pregunta que te puedes hacer en el presente y las medidas que puedes tomar ahora son cómo elegís reaccionar ante lo que te pasó, qué clase de respuesta elegís o cómo elegís reaccionar frente a lo que te pasa. Y acá hay un concepto clave, volvemos a el resaltador. Ahí está. Concepto clave, la realidad es neutra, vos le das tu propia interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todo lo que vivís son hechos. Ahora, ¿por qué algunos hechos te parecen más positivos, mejores y otros peores? O más duros, más difíciles, lo que sea, básicamente porque vos le das tu propia interpretación, es así, o sea, el hecho es uno y vos elegís cómo reaccionar justamente. Únicamente vos tenés, claro, acá dice, el conjunto de creencias, experiencias y aprendizajes, le das la interpretación que vos querés a ese fracaso, esa relación, esa bancarrota, lo que sea. Y acá entramos en otro concepto clave que acá muy gentilmente le voy a subrayar. Concepto clave, la vida es evolución. ¿Qué quiere decir esto de la vida es evolución? Yo personalmente, esta es una creencia personal, la pueden tomar o no, personalmente les recomiendo que sí, pero cada uno hace lo que quiere. La vida es evolución, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces te pasó que en el corto plazo viviste una situación que la interpretaste, acá dice, que la interpretaste como una condena, como una injusticia, la típica frase, esta postura de ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Que te sentías confuso, estás atravesando un periodo difícil, oscuro, turbulento, pero después en el largo plazo todo se aclaró. Es como que literalmente, no sé si hizo ese famoso clic, pero ya con el correr de los días, de las semanas, de los meses, incluso de los años,
reinterpretaste esa situación, es decir, le diste un nuevo significado y ahora eso ya no lo veías o no lo ves como una condena, sino lo viste como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de una fuente de poder extraer aprendizaje, de poder evolucionar como persona. Entonces, ¿a qué punto este concepto de la vida, de que la vida es evolución? Básicamente, de que el pasado, el presente y el futuro son perfectos. ¿Por qué son perfectos? Porque te hacen evolucionar. Muchas veces no somos conscientes de los aprendizajes, de las situaciones de las situaciones de aprendizaje, de evolución que nos trae nuestro pasado, porque justamente a veces lo interpretamos de forma negativa y tenemos esa carga, pero después, por ejemplo, me libro del pasado, lo interpreto como una fuente de aprendizaje. Entonces, en última instancia, la vida es evolución. Esa situación dolorosa no está para joderte, no está para... Por más de que en cierto punto parezca como un poco confuso, porque a ver, obviamente que a nadie le gusta pasar por ciertas situaciones y preferimos evitarlas, pero en última instancia de toda situación se puede extraer un aprendizaje si genuinamente estás dispuesto o dispuesta a verlo de esa forma. Entonces básicamente es eso. Acá anoté algunos ejemplos, como por ejemplo, para bajarlo un poco a tierra este concepto, deporte que dejaste, empezaste otro, te volviste muy bueno en él. O sea, ese deporte que dejaste, que estabas medio confundido, medio incómodo, medio inseguro, y empezaste otro deporte y te está yendo genial. Ahí al principio ese periodo de turbulencia se transformó después en un periodo más cálido, ¿no? Estabas en invierno y pasaste al verano, básicamente. O para los fans del invierno, estabas en verano y pasaste al invierno. O por ejemplo, cambiaste de entorno, ya no te rodeas con las mismas personas o querés emprender un cambio. Al principio estabas solo, te sentías inseguro, como que nadie te entendía y demás. Después conociste a personas de tus mismos valores, te empezaste a alinear con nuevos valores y en consecuencia atraíste a nuevas personas y ahora te sentís más feliz y abundante. Entonces, acá dice, creemos que en el corto plazo las dificultades que enfrentamos son condenas, obstáculos o barreras que nos ponen en la vida, pero siempre terminan siendo fuentes de progreso en el largo plazo, por más de que ahora, en el momento presente, no lo veas así. Pero esta es una creencia poderosa, ¿por qué? Porque si ahora en el presente se te dificulta verlo, vos en cierto punto como que te quedas tranquilo, porque sabes que ya sea en el corto, mediano o largo plazo, esa situación dolorosa te va a hacer evolucionar como persona. Entonces, voy a desactivar un segundo el resaltador y voy a mover un poquito la hoja para que se vea bien. Ahí está. En síntesis, vamos con un pequeño resumen hasta ahora porque bajamos mucha data. En síntesis, reconozco mi pasado tal y como fue por medio de la situación genuina y de este modo logro valorar el presente, el único momento en el cual se puede vivir. La vida está de tu lado, es decir, la vida es evolución. Vos decidís cómo interpretar cada hecho que vivís, ya sea, y esto literalmente es aplicable para todo, ya sea en el tráfico, en las relaciones, que te estafaron, vos literalmente podés darle la perspectiva que vos crees. Acá puse caso a Tony Robbins con su socio. Básicamente Tony Robbins, para el que no lo conozca, es un escritor, speaker, el chabón es un crack, básicamente. Hace unos cuantos años él tenía una empresa, no sé si la sigue teniendo, pero básicamente él tenía un socio con esa empresa, un compañero, un compañero de negocios. ¿Qué pasa? Que él en un momento estaba con muchas reuniones, con mucho trabajo, con muchas charlas, entonces iba viajando constantemente y básicamente el socio pasó a tener como más protagonismo, o no sé si más protagonismo, pero básicamente estaba más centrado en la empresa, en el trabajo, en el día a día de la empresa. Cuando Tony Robbins vuelve, después de este periodo intenso y demás que todos tenemos en nuestra vida, se da cuenta de que este socio le había robado plata, se había llevado plata de la empresa y lo había estafado básicamente. Ahora, ¿cómo eligió reaccionar Tony Robbins? Básicamente lo interpretó como una oportunidad para elegir bien con quién quiere trabajar. Fíjate la actitud, porque él perfectamente podría haber dicho ¿por qué me pasó esto a mí? O incluso podría haberlo criticado, podría haber cerrado la empresa porque la empresa de ahí empezó a tener bastantes pérdidas, revirtió la situación y no solo que revirtió la situación, sino que lo interpretó, eligió reaccionar de una manera, eligió responder de una manera tal que ahora lo interpretó como una oportunidad para fijarse bien, para establecer nuevos parámetros y criterios de saber con quién voy a trabajar realmente. Entonces esa es la actitud de elegir la respuesta básicamente. Ahora, ¿qué puedo hacer para... muy lindo esto, ¿no? Me desapego del pasado, ahora vivo en el presente, pero ¿cómo realmente puedo desapegarme del pasado? Básicamente pedir perdón, aplicando el perdón. Una vez que ya acepto genuinamente cómo fueron esas experiencias, no ni cómo creo que yo... ni cómo creo que deberían haber sido, ni cómo las podría cambiar, únicamente aceptando ese contenido tal y como es, puedo pasar a pedir perdón.
Y precisamente nos vamos a mover a la tercera hoja de la teoría. Acá. Ahí está. El perdón como medio para alcanzar tu paz interior. Acá no sé por qué, no se resaltó nada, pero le vamos a poner un poquito de color. El perdón medio para alcanzar tu paz interior, más técnicas. Hay que tomar un poquito de agua. Está haciendo bastante calor estos días. Así que bueno. En primer lugar, el perdón, vamos a abordarlo de la siguiente manera. Es el acto más noble de egoísmo que existe. Muchas personas creen que si piden perdón a alguna situación o persona, de alguna manera esa persona o esa situación se está saliendo con la suya, ¿no? O sea, está esta creencia de que no, yo le estoy pidiendo perdón, o sea que básicamente que se lave las manos y sale con la suya. No, literalmente te estás haciendo un favor a vos mismo, porque al pedir perdón no le estás haciendo un favor ni a la otra persona ni a eso que te pasó. Te estás haciendo un favor a vos mismo porque estás sacando eso que tanto estabas arrastrando. Se trata pura y exclusivamente de vos, no ni de la otra persona ni de lo que te hicieron. Se trata de vos. Acá vamos a cambiar el resaltador. En diversas ocasiones nos resistimos a pedir perdón porque creemos que es un acto de vulnerabilidad, de debilidad. Pensamos que pedir perdón a la otra persona estamos diciendo que salga con la suya. Esto básicamente que decía. Cuando el perdón no se trata solo de perdonar a las otras personas, sino de perdonarte a vos mismo. En el momento en el que te perdonas, te haces un regalo a vos mismo, un favor a vos mismo, no a la otra persona. Dejas ir a esa experiencia, dejas ir a esa situación y básicamente esas cadenas que tenías ya no las tenés más y es ahí cuando te sentís libre y en paz. Es ahí cuando encontrás ese sentido de la realización personal que decíamos anteriormente. Dice acá, claro, somos, bueno, básicamente somos seres humanos. Ese estado de la perfección jamás lo vamos a poder alcanzar y está perfecto que así sea porque nuestras imperfecciones, nuestros baches, nuestras dificultades, esos procesos de turbulencia, esas heridas pasadas nos hicieron convertir en quienes somos y esa imperfección es lo que hace las cosas perfectas. Con lo cual, básicamente, para entender la importancia del perdón, si no perdonas, recaes en el mismo patrón. Es decir, tengo la experiencia que me afecta negativamente, como no reconozco esa experiencia tal y como fue, tapo mis heridas, tapo mis emociones, tapo lo que siento, tapo mis creencias, pero ¿qué pasa cuando tapo? Cuando genero esa resistencia de la que hablábamos. Crece aún más, es decir, si esa experiencia me hizo sentir infeliz, si yo la niego, si no la acepto genuinamente, voy a experimentar más infelicidad, más enojo, más resentimiento, más miedo, más tristeza, lo que sea. Acá puse, generas más resistencia y por lo tanto más negatividad a tu vida, que te aleja de ese estado de realización personal. Con lo dejar el pasado para vivir un momento presente, básicamente eso. Una vez que ya puedo librarme del pasado por medio del perdón, puedo vivir un maravilloso presente y crear un futuro extraordinario porque ya no tengo esa barrera que me impide seguir accionando o que me impide mostrarme de la forma más auténtica, que tapa la versión más cálida, más abundante, más feliz, más motivada y más auténtica de vos mismo en este caso. Vamos a cambiar... Ahí está. Con la resistencia estás medio muerto. ¿Qué quiere decir que con la resistencia estás medio muerto? Que básicamente esto que decía de trasladarse al pasado. Es decir, de todo lo que sabes tu 100%, un 30% está en el momento presente, o sea, en el ahora, vos viendo este video, pero quizás el otro 70% está recordando ese fracaso, eso que me fue mal. Entonces, ¿qué quiere decir que estamos medio muertos? Que nunca estamos en conciencia plena, porque una parte de nosotros está en el pasado, o por el contrario, yéndose al futuro, generando más ansiedad, y nunca estamos realmente disfrutando del ahora. Con lo cual, vamos con técnicas para pedir perdón, y particularmente a tres personas y situaciones en realidad a las que tenés que pedir perdón. Acá lo puse. Hay tres personas a las que tenés que perdonar: a tus papás, a tus tutores o a las personas responsables que te criaron básicamente, a los demás, que te pueden incluir compañeros de trabajo, otros familiares, exparejas, jefe de trabajo, lo que sea, básicamente todas esas personas con las que desde tu lado tuviste un bache interno, y a vos mismo. ¿Por qué estos tres agentes? Básicamente porque son las tres personas, situaciones y contextos que básicamente moldearon tu pasado y la persona con quien sos hoy, la persona en la que te convertiste hoy, perdón. Vamos a resaltar los tres agentes. Tu papá, tus tutores. No existe un manual de cómo criar a un hijo. Sé que el tema de los papás y de los tutores de la crianza para algunas personas es realmente delicado porque cada uno vivió un mundo diferente, la típica frase de esta de cada familia es su mundo, pero debemos entender que tus papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Vos pensás, ¿de qué sirve realmente? ¿Quién se enferma más?
vos por creer que tus papás no te criaron de la forma que vos querías y en consecuencia vos atrayendo más negatividad, más resentimiento, más infelicidad, o sencillamente adoptar la postura de que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, de que como no tuvieron otro conocimiento y probablemente a tus papás los criaron exactamente igual de la misma manera en la cual te criaron a vos, ¿qué hicieron? Replicaron lo que sabían, básicamente. Con lo cual, debemos entender que si tus... lo voy a cambiar un segundo. Debemos entender que si tus papás te maltrataban, te hicieron sentir mal de algún modo, no tenías tanta relación con ellos, te criaron de la forma que ellos sabían. ¿Qué pasó? Te criaron... Para que se me desactivó. Se me desactivó el cosito. Ahí está. Te criaron de la forma que ellos sabían. Pará. Que está el teclado. Ahí está. Te criaron de la forma que ellos sabían, con los modelos que ellos sabían. Pensé que si te hubieran criado, no te criaron de una manera distinta porque no conocieron o no conocían otra manera distinta. Y que si hubieran encontrado una forma más cálida, abundante y amorosa de hacerlo, lo hubieran hecho. Porque personalmente yo creo que las personas hacen lo mejor que pueden. Ahora, ¿cómo es eso de que hacen lo mejor que pueden si hay gente que mata, si hay gente que roba, si hay gente que maltrata? Porque hacen lo mejor que pueden básicamente con las herramientas que tienen, con lo cual en cuanto a la crianza quizás no tenían las mejores herramientas, distintos contextos, distintas situaciones, pero básicamente eso ya está, nuevamente, es tu pasado y ahora vamos a ver técnicas para dejarlo ir, pero me quiero quedar con esto. Ahora ya sos una persona independiente que puede tomar sus propias decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés, por ejemplo, en el futuro, cuando tengas hijos, cuando algún hermano menor o lo que sea, vos ya podés tomar tus propias decisiones, podés reafirmar, recrear esos mismos modales que a vos te hicieron sentir mal o podés reafirmar abundancia. En cualquier caso, ya sos una persona responsable, independiente de sus decisiones y te guste o no, vas a elegir alguna opción. Está en vos qué contenido vas a elegir, por supuesto. Ahora, los demás básicamente involucra a cualquier persona, acá lo dice, con la que tuviste un conflicto y que desde tu lado, porque no sabes ni siquiera esa persona, quizás vos le estás dando vuelta a esa situación, tenés quizás mucho ruido mental, lo que sea, y quizás la otra persona está lo más pancha, ya está en otra vibra, en otro mood, lo que sea, pero básicamente que desde tu lado, desde tu perspectiva, desde tu vereda, no está sanado. Y vamos a pasar a la tercera hoja de teoría, porque esta ya la completamos. Acá básicamente tengo algunas notas random, un embudo de ventas. Y acá tengo el diseño de una miniatura bien rústico, pero básicamente esto puede contener jefe de trabajo, compañeros, amigos, pareja, básicamente cualquier persona. Explicar. Cuando no gestiono mis inseguridades, lo vamos a resaltar un toque para que estemos todos en la misma. Cuando no gestiono mis inseguridades, lo reafirmo en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente las inseguridades, la negatividad, el enojo, las emociones negativas en general, cuando no las gestiono, y uno de los primeros pasos para gestionar tus emociones es primeramente aceptarlas, de ahí el poder de la aceptación y qué tan vinculado está alineado con este sentimiento de paz interior. Cuando no las gestiono, ¿qué pasa? Genero más resistencia. Ahora, no solo que genero más resistencia, o sea, no solo me siento más inseguro, más infeliz, más enojado, por ejemplo, sino que también lo expreso en lo demás. Porque básicamente lo que yo tengo internamente lo reflejo externamente. Si yo soy infeliz por dentro, ¿cómo se supone que voy a ser más feliz y abundante por fuera? De ahí la importancia de gestionar tu pasado. Gestionar tu pasado, aceptarlo, perdonarlo y dejarlo ir es un trabajo interno que te va a permitir sentirte más realizado internamente, y esa realización, esa paz y esa libertad que te trae la vas a poder expresar externamente. Pero para eso básicamente hay que tomar las primeras medidas, que es librarte de tu pasado. Hay una frase de Javi Rodríguez que me encanta, que es: lo que doy lo refuerzo en mí. Literalmente se resume en esa frase. Si yo tengo negatividad, voy a dar negatividad. Si yo tengo felicidad, abundancia y motivación, voy a reflejar eso. Es inevitable. Y a vos mismo. ¿Qué quiere decir como vos mismo? Que básicamente te perdones por tus errores, por tus desaciertos, por criticarte autodestructivamente. Muchas veces nos reclamamos, nos recriminamos de podría haber hecho esto, lo podría haber hecho de una mejor manera. Y siempre la crítica, nunca reconocer los triunfos, nunca reconocer las acciones positivas, nunca reconocer nuestras virtudes. Y eso afecta significativamente, por supuesto, a tu autoestima, a tu confianza, a tu seguridad y a un sinfín de cosas. Entonces, hay una frase que también me encanta de Javi Rodríguez, que es un montón en cuanto a la espiritualidad, el desarrollo personal, que básicamente dice, la voy a resaltar con este: estoy dispuesto a amar, aceptar y perdonar mi humanidad, porque todos somos seres humanos, todos cometemos errores y está en cada uno en cómo gestiona esos errores, es decir, está en cada uno en qué respuesta elige. Somos seres humanos, literalmente se puede resumir en esa frase. Quizá tu pasado no fue el mejor, no tuviste las mejores experiencias, pero ahora las podés soltar
Y básicamente esas experiencias, esa imperfección de la que hablábamos anteriormente, que hace las cosas perfectas, es justamente eso, que hace las cosas perfectas. Esa humanidad que todos tenemos dentro es lo que en última instancia nos permite sacar la parte más próspera, la parte más plena, la parte más natural, la parte que no tiene restricciones, la parte esa que no anda pensando, bueno, ¿qué pensará lo demás de mi pasado, de mi futuro, de cómo estoy ahora? La parte que sencillamente está en conciencia plena de nosotros mismos. Ahora, paso 3, el último, ¿cómo pedir perdón? Vamos con 3 técnicas para pedir perdón y ahí cerramos. Te voy a presentar 3 técnicas que leí en el libro de Brian Tracy, que se llama Si lo crees, lo creas. Muy buen libro, también habla mucho del pasado y de cómo crear básicamente la vida que vos querés. Si lo creas, pues si alguno lo quiere buscar, Brian Tracy. Básicamente, te voy a presentar 3 formas. Vamos a resaltarlas. La primera es pedir perdón directamente a la o las personas o a la situación. Ya la vamos a ver con situaciones, pero vamos primero con las personas físicas. Pedir perdón directamente. ¿De qué se trata esta técnica? Básicamente, tuviste un problema con tu papá en el pasado, con tus tutores, con tu amigo, con tu hermana, con el perro, con lo que sea. Vas, le mandás un mensaje de texto, se van a juntar, toman un café o vas literalmente manejando hasta su casa. Te paras. Te abre la puerta y le decís literalmente: en mi pasado tuve esta situación, tuve esta discusión, tuvimos esta pelea que en su momento me afectó negativamente porque yo lo veía como una condena, como que por qué nos pasó esto, o básicamente personalmente desde mi lado, nunca hablé de su lado, siempre desde tu lado, personalmente a mí me afectó, sin embargo ahora lo resignifico, lo interpreto como una oportunidad de evolución y crecimiento y lo dejo ir. Gracias, le das un beso, le das una palmadita en la espalda y te vas. Punto. Evidentemente, si la persona después te dice, si se empieza a crear un diálogo más asertivo, más cálido, y la otra persona te dice, sí, la verdad que personalmente estuve mal, o mirá que a mí me pasó lo mismo, y empiezan a dialogar, a intercambiar distintos puntos de vista, y a lo mejor después esa relación revive y vuelve todo como antes, bueno, mejor, pero acá lo tengo notado, mira, lo voy a mover un toquecito. Sin importar cómo reaccione, vos ya te libraste de tu pasado, o sea, sin importar si la persona se enoja, te putea, te insulta o opina lo mismo que vos y después la relación revive, no importa. Vos enfocado en hacer tu trabajo, que es librarte de tu pasado. Expresarlo, sacar ese contenido interno con la persona, con el contexto que lo tenés que hacer. Y ahí ya vas a estar libre de tu pasado. Vamos con la segunda técnica. Escribir una carta, básicamente esta es la técnica más moderna, por así decirlo. Escribir una carta o email en su defecto de lo que te molesta, pedir perdón y enviárselo a la otra persona. Si no querés ir literalmente al lugar físico donde está esa persona, o si se mudó o lo que sea, le puedes escribir una carta, aunque bueno, cartas ya prácticamente nadie escribe, en su defecto un email, y se lo envías. O sea, literalmente es pedir perdón virtualmente. Lo que pasa es que en ese email vas a escribir literalmente el contenido de lo que te molestó y vas a poner el mismo contenido. Es decir, me pasó X situación, lo interpreté de Y manera, sin embargo ahora lo resignifico de una manera más abundante y gracias a esa experiencia me convertí en quien soy. Pero básicamente hay que expresarlo porque si no nuevamente queda almacenado, se sigue generando esa resistencia. Y de nuevo, sin importar si te responda al mail, no hace falta ni que le llegue, vos sencillamente con... de eso se trata la tercera técnica, ni siquiera hace falta que lo envíes. Vos sencillamente con expresar el contenido de tu pasado de alguna forma, ya en última instancia te vas a librar porque, número uno, estás aceptando lo que pasó, o sea, estás entrando en el poder de la aceptación, y número dos, también ya estás reconociendo por qué te molestó, el por qué te molestó, y ya le estás dando esa nueva perspectiva, digamos. Excelente, bien. Y la tercera es escribir una carta manuscrita de todo lo que... Esto es importante, sí o sí tiene que ser manuscrita. ¿Qué quiere decir? En papel, en un papel, en una hoja de cuaderno. ¿Por qué? Porque en esta carta, suponete... sí, bueno, lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, en esta carta en este papel, ¿qué vas a hacer? Ponele, vas a anotar el nombre de la persona o la situación que te molestó. Por ejemplo, tu hermano, que tuviste por ahí una herida pasada con tu hermano, con tus hermanos. Y acá el por qué te molestó. O por qué se dice que no esa herida. O cuál es esa herida. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se me cayó la lapicera. Por ejemplo, mi hermano Marcelo. Pues vamos a poner Marcelo. El día del pasado tuvimos distintas discusiones
las cuales llevaron a que nuestra relación sea fría y distante. Entonces vas anotando acá los nombres de las personas o situaciones, ese fracaso en mi emprendimiento, porque es una herida de mi pasado, porque como decíamos anteriormente, probé un nuevo camino y me hizo sentir inseguro. Entonces vas anotando nombre, situación y la herida del pasado. Entonces, una vez que ya vas haciendo tu listita de heridas del pasado, personas y situaciones que te molestaron, que afectaron negativamente a tu vida, literalmente vas a arrancar la hoja y la vas a romper en 1000 pedazos. O sea, literalmente vas a hacer esto. O si tenés una hoja. Si tenés una hoja por separado, no hace falta que la arranques, por supuesto, pero en el caso sí. Entonces, una vez que tenés el contenido, lo estás rompiendo. Esta es una representación literalmente gráfica de que esto ya es pasado. O sea, ¿por qué lo rompes en 1000 pedazos? Porque eso ya es pasado. No lo vas a poder cambiar, no lo vas a poder modificar. Y esas experiencias, esas situaciones, esas personas, o esos conflictos que tuviste con esas personas, no pueden ser definiendo a la persona que sos hoy. Entonces, esto después lo reciclas, lo tiras, te haces un asado, lo que sea. Pero básicamente ahora ya sos libre de tu pasado. Ya conociste, ya te adentraste en conocimientos de poder, esto de la paz interior, de la aceptación genuina, de las técnicas de pedir perdón, de la importancia de pedir perdón en última instancia. Así que te felicito genuinamente. Espero que les haya encantado esta primera clase de autoconocimiento. La verdad que, bueno, a mí personalmente me encanta hablar de estos temas, de estos tópicos, así que estoy genuinamente agradecido de poder expresarlos y compartirlos diariamente con ustedes. Muchas gracias. Todos los lunes, video nuevo en YouTube. Y nos vemos el 8 de marzo con la clase número 2 de autoconocimiento. Muchísimas gracias. Y sobre todo, está genial que conozcan estos conceptos, pero sería mucho mejor que siempre los apliquen, que los pongan en práctica, que transiten ese proceso, que se animen a transitar ese proceso de oscuridad, de dificultades que decíamos anteriormente, porque después en el largo plazo, como veíamos, todo termina siendo una fuente de progreso. Muchas gracias, nada más para decir y nos vemos. Vamos a